Bien, buenas noches y bienvenidos todos. Nos da mucho gusto verles y algunos nos conocemos, otros no, pero estamos aquí para estudiar juntos la palabra de Dios. Bueno, así es. No estamos aquí, pero de repente venimos y ahora venimos para estudiar. Pronto tendremos una conferencia aquí en diciembre, ¿verdad? Dios mediante, en ese mismo lugar, si Dios quiere. Bien, la Biblia dice en Apocalipsis, el capítulo 21, el texto que leyó nuestra amiga, nuestra hermana, acerca de algo nuevo, de algo nuevo. Vamos a leer la Biblia y vamos a entender por qué la Biblia dice eso. Apocalipsis 21. En ese es el penúltimo capítulo del libro de Apocalipsis. Acuérdense algo de muy importante. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Es el último libro. Y hay cosas muy interesantes en el libro de Apocalipsis que no las vamos a ver todas hoy, pero en otra ocasión las podemos estudiar. Si ustedes comparan Apocalipsis con Génesis, se dan cuenta que el Apocalipsis es un reinicio. Las cosas se hacen nuevas otra vez. Y eso es algo muy importante. Porque Apocalipsis significa revelación. Y es la conclusión y el resumen de todo lo que sucedió a lo largo de la historia bíblica. Bienvenido, hermano Domingo. Bienvenidos. Entonces, bueno, bienvenidos. Explico esto porque para que puedan entender lo que está pasando en el planeta, tenemos que entender lo que dice Apocalipsis. Muchos de los que estudiamos Apocalipsis ya no nos sorprende ni nos da miedo lo que está pasando en el mundo, porque ya lo leímos que iba a pasar. Ya sabemos que iba a suceder. Pero lo que mucha gente no sabe, aunque ha leído lo que va a pasar, no sabe que realmente esto llegará a su fin. Todo lo que está pasando llegará a su fin, pero no es el fin del fin. Dios tiene un fin total, y por eso necesitamos estudiar y saber esta primera fase del fin. Las cosas se harán nuevas, pero vamos a la Biblia para que se den cuenta, y si tienen preguntas háganlas con toda confianza. Este es un estudio abierto. Dice Apocalipsis 21:1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi, verso 2, la santa ciudad Jerusalén, nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Indudablemente aquí habla de algo nuevo, de una tierra nueva. Dice el verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Miren lo que dice el verso 4. Y miren lo que pasa actualmente. Miren lo que dice el verso 4. Y enjugará o limpiará, dice la Biblia, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice el verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago ¿qué cosa? Dice ahí, nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas son palabras fieles y ¿qué más? Y verdaderas. Esa es la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo. Así que cuando usted vislumbra lo que está pasando en el planeta y cuando usted lee lo que dice Apocalipsis, entonces hay un propósito en las cosas que están sucediendo. Tenemos que entender que estos males que está viviendo el planeta son causadas por algo que sucedió,
pero que al mismo tiempo se van a detener y que van a iniciar de nuevo las cosas otra vez para que ya no haya mal. Y dice el verso 4 de Apocalipsis 21, limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Número 2, y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor. No habrá ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Cómo lo ven hoy? Muerte por todos lados. Están sepultando gente a cada rato. Enfermos por todos lados. Cáncer por otros lados. Entonces, la gente ya está conmocionada, está confundida, está paniqueada, tiene miedo, está preocupada. Es una incertidumbre, todos lo tenemos. Somos seres humanos. Pero la Biblia me dice aquí que estos males terminarán. Y eso es algo muy bonito, porque quien no quiere tener otra vez felicidad, quien no quiere tener a sus seres queridos otra vez, quien no quiere ya no derramar lágrimas, porque se llora más que por felicidad, más por tristeza. Pocas veces lloramos por alegría, generalmente lloramos por tristezas, por dolor, por amarguras, por crimen, por muerte, por enfermedad. Entonces aquí la Biblia me está diciendo que eso va a pasar. Entonces significa que tiene que terminar y tiene que reiniciar. Y eso es algo muy importante. Por eso hemos de estudiar el orden del universo en el tiempo del fin. ¿Qué significa lo que hoy está pasando a nuestra vista en el mundo? Que hay un desorden total. Hay un problema total. Y tenemos que ver lo que sucedió en el principio, lo que les decía yo del Génesis. Génesis y Apocalipsis tienen estrecha unidad y armonía, puesto que uno habla del principio y cuando se perdió, y el orden y cuando se perdió. Y el último libro habla del desorden y cómo termina y cómo otra vez vuelve a principiar todo. ¿Sí? Así que es un libro que da esperanza. Y es muy importante estudiarlo. Ahorita solamente es una introducción, pero ustedes pueden seguirlo estudiando. En el principio, la Biblia dice en Génesis 1:1, Dios creó los cielos, creó Dios los cielos y la tierra. Y no vamos a ahondar en ese tema, pero sí decirles lo que dice la Biblia en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era como. Ahora noten bien algo interesante que vamos a pensar. Si todo lo que Dios hizo está bueno, ¿por qué hay muchas cosas malas? Porque ¿hay algo malo que Dios hizo? ¿Hay algo de malo que Dios hizo? Claro que no, pero ¿por qué hay cosas malas? Quisiéramos que todo fuera bueno, porque todo era bueno lo que Dios había hecho. Y sin embargo, ahora tenemos que cuidarnos y tenemos que tratar de escudriñar lo bueno, porque hay muchas cosas malas. Pero cuando Dios hizo esta tierra, vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno, y era bueno ¿cómo? En gran manera. Durante los primeros 6 días, los 6 primeros días de la creación, en Génesis 1, Dios creó 6 cosas buenas. La luz, dice la Biblia, era buena. La tierra y el mar eran buenos. La vegetación era buena. El firmamento era bueno. Los peces y las aves eran buenas. Los animales eran buenos. Y cuando fue creado Adán y Eva, todo lo creado alcanzó su gran máximo de bondad. Y era bueno como. O sea que después de todo lo que Dios hizo, que era bueno, cuando hizo al hombre, la corona de la creación fue bueno en gran manera. ¿Por qué razón? Porque los hizo a imagen y semejanza, dice la Escritura. Durante el proceso creador, Dios otorgó 3 bendiciones. Toda esta bondad y bendición fue creada especialmente para el ser humano. El Creador invitó a nuestros primeros padres a ser corregentes con Él y a sustentar y a cuidar
del ámbito creado. Adán y Eva se les permitió participar de cada árbol del huerto, con excepción de uno. Había una sola prohibición. Todo era permitido, solamente una cosa era prohibida. Ustedes se acuerdan qué cosa era, ¿verdad? El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová, dice Génesis, en el capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué cosa? Dios hizo todas las cosas buenas y fueron buenas en gran manera cuando hizo al ser humano. Pero también le puso principios y leyes y reglamentos. Dios le dijo al ser humano, tú vas a vivir aquí, serás el corregente, hagan de cuenta, el gobernador, el administrador de esta tierra, de este jardín. Lo vas a cuidar, es tuyo. De todo puedes comer, pero menos del árbol que está en medio del huerto. Porque el día que comiereis de él, ¿qué cosa? Ciertamente morirás. La escritura es muy clara y yo creo que aquí hay que entender a Dios. Dios es un Dios de orden. Y las leyes naturales, las leyes físicas, aún las leyes de los seres humanos aquí en la tierra, nos muestran que debe haber orden en todo. Todo tiene leyes y esas leyes parten del orden divino. No se debía comer de ese árbol. Lamentablemente, en resumen les digo, nuestros primeros padres, Adán y Eva, decidieron creer las palabras de una serpiente en lugar de oír la voz de Dios. Lamentablemente. Y eso es triste. Decidieron escuchar una voz diferente a la de Dios cuando Dios ya había dado una orden. Viene la serpiente y los engaña y caen en la trampa. Eva fue engañada por la serpiente y llegó a pensar que se les había ocultado algo, que podían hacerlos tan sabios como Dios mismo. O sea, empezó la curiosidad y perdió el razonamiento. Porque si Dios ya le había dicho que de eso no, ¿por qué tuvo que hacerlo? Eso es muy triste. Pero Dios nos hizo libres. Acuérdense de este principio. Dios nos hizo con libre albedrío. Cada quien decide si obedece o no obedece a Dios. Nadie le sirve a Dios como esclavo. Cada quien decide. ¿Y saben una cosa? ¿Por qué el mundo está así? Porque aquí se perdió el orden. Aquí se perdió el orden. Y Apocalipsis nos habla del orden del tiempo del fin que será retomado en el universo. Pero aquí se perdió. Cuando usted ve que hay terremotos, que hay muchos problemas, ahorita los vamos a ver, que hay maldad, traición, que hay adulterio, que hay pecado, que hay crimen, acuérdese por qué. Se perdió el orden. Eva fue engañada por la serpiente y llegó a pensar que se le había ocultado algo que podía hacerlos tan sabios como Dios mismo. En vez de creer en Dios y confiar en Él, rechazó mezquinamente su bondad y aceptó las palabras de Satanás. ¿Será que sucede hoy en el mundo? ¿Está pasando en el mundo? Y bastante. La gente ha olvidado que el enemigo se disfraza. Si no fue la serpiente realmente, fue Satanás que se disfrazó de la serpiente, se metió a la serpiente. Si no es Satanás el que está haciendo las cosas ahora, es un ángel de luz, pero Satanás se convertiría en un ángel de luz. Y muchos otros engaños. Después de su transgresión, Adán imaginó al principio que experimentaba el surgimiento de una forma de vida nueva y elevada. Satanás ha hecho creer que la desobediencia, el engaño, el adulterio, el licor, la droga, es un estatus mayor, cuando eso es una miseria. Pero pronto, cuando el hombre se dio cuenta que realmente había fracasado, había errado,
Pronto el pensamiento de su transgresión lo llenó ¿de qué cosa? De miedo. ¿Cómo está la humanidad actualmente? Con miedo. Con miedo. ¿Sí? Asustados todos. Ahorita vamos a entrar en esos detalles. Satanás se regocijó por su éxito. Satanás se engaña de manera sutil, de manera agradable. Al final engaña y destruye. Entonces, la desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, el rechazamiento de su autoridad, fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores e introdujo en el mundo el conocimiento del mal. Así empezó el problema. Cuando usted vea crimen, asesinato, robo, asalto, acuérdese, aquí está el punto. ¿Qué sucedió? La desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, el rechazamiento de su autoridad, su ley, fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores e introdujo en el mundo el conocimiento del mal. Así empezó el mal. Así empezó. El hombre entonces se unió a las filas del mal. De tal manera, ¿saben una cosa? Que el mal se ve bien ahora. ¿Se ve bien? ¿Sí? El que no roba, de los políticos, lo quitan porque todos roban. ¿Se dan cuenta? En el asunto de la riqueza, del mercado negro o el crimen organizado, el que no quiere caminar con ellos en orden lo matan. O sea que que nosotros tenemos que entender que el hombre se unió a las filas del mal, pero no necesitamos pertenecer a las filas del mal. Entonces de ahí viene lo que se le llama el pecado, la desobediencia. Y hay pecado individual y pecado colectivo. El pecado individual, los actos contra la ley de Dios, lo que hizo Eva. Eva pecó sola. El pecado individual, pensamientos pecaminosos, es personal. El pecado de omisión del deber es personal. Y el pecado individual son cometidos sin conscientes o inconscientes, sin ser conscientes. Pero también está el pecado colectivo. Nacemos con una naturaleza pecaminosa porque nuestros padres pecaron. Hoy el pecado tiene como consecuencias guerras, hambres, violencias, desastres ecológicos, epidemias, crímenes, terrorismo. Toda la decadencia moral es colectiva. Todo el mundo está en pecado. No hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Todos nacimos en este mundo después del pecado, no antes. Y por eso todos somos pecadores. Pero no necesitamos estar en el pecado individual, porque del pecado colectivo el Señor nos saca. Nacemos todos con una naturaleza caída, mala. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a avanzar. Si tienen preguntas, háganlas. Pueden interrumpirme. Pero yo voy a avanzar. Si tienen alguna duda, digan también. El pecado ha infectado todas las esferas de la vida. Díganme dónde no hay pecado. En el cielo, ya lo dijo. Aquí en la tierra, ¿dónde no hay? Donde quiera hay. Es una enfermedad. Esta es la peor epidemia del mundo. Esta sí es una pandemia, el pecado. No como la otra que es pandemia. Ya hablaremos de eso. Pero el pecado ha infectado todas las esferas de la vida. Nos afronta la realidad de algo que en mucho excede nuestra capacidad de entender. No lo entendemos. Díganme ustedes, ¿qué es pecado? ¿Qué entienden por el pecado, por la maldad, por el mal? ¿Lo entienden? ¿Entendemos? Lo sabemos hacer, pero no sabemos por qué. Cada quien lo decide. Cada quien lo decide. Pero ¿saben qué dice la Biblia? En 2 de Tesalonicenses 2, 7 y 8, el mal del que estamos hablando es un misterio.
Es un misterio. El misterio de la iniquidad le llama el apóstol Pablo. O sea, ¿de dónde viene la maldad que hacemos? De Satanás. ¿Y de dónde viene él? Fue Lucifer. ¿De dónde es él? Era un ángel. ¿Y quién lo hizo? Dios. ¿Y a poco Dios hizo al malo? ¿Dios hizo al diablo? No, Dios hizo un ángel bueno. Pero nació en él algo que tenía que ver con envidia, con orgullo, con egoísmo, con envidia, con celos. ¿De dónde surgió eso del enemigo? Díganme ustedes. ¿Por qué ese ángel se hizo malo? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se hizo malo ese ángel? ¿Lo sabemos? No. ¿Sabía Dios que se iba a hacer malo? ¿Sí o no? ¿Y por qué no lo detuvo si sabía que se iba a hacer malo? Porque Dios hace a seres libres, no esclavos. Y cada quien decide en su vida lo que va a hacer. En este momento nosotros decidimos si queremos ser buenos o si queremos ser malos. Dice la Biblia, aún de nuestra vida aquí en la tierra, he puesto camino de vida y camino de muerte. Escoge pues la vida, dice Dios. O sea que tenemos todo a la mesa, el conocimiento del bien y del mal, pero tenemos que aprender a decidir por el bien, por la vida, no por la muerte. Es un misterio, pero hay otro misterio mucho más hermoso que este, que tampoco lo entendemos, el misterio del amor. A pesar de tanta maldad, a pesar de todo lo malo que pasa, Dios dio a su único hijo. Dice San Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, podemos estar en lo bueno y en el amor. No necesariamente tenemos que ser malos. Pero cuando nos apartamos de Dios, cuando dejamos el orden que Él estableció, cuando dejamos su ley, sí pueden pasar cosas catastróficas. Imagínense ustedes los primeros dos hermanos de sangre aquí en la tierra. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Caín y Abel. Eran hermanitos, caminaban juntos, dormían juntos, comían juntos, trabajaban juntos. ¿Y qué pasó? Los hermanos de sangre se mataron. Bueno, lo mató. Su propia sangre. El primer crimen fue en una familia. No fueron extraños. Caín mata a Abel y esta es una historia interesante que no nos quedamos aquí. Esta es la consecuencia cuando se pierde el orden. Cuando el hombre decidió hacer las cosas por su cuenta sin tomar en cuenta a Dios, ¿saben qué pasó? Vino esta tragedia. La gente se pregunta, ¿y por qué será que el muchacho que es el sobrino mató al tío o el hijo mató a su padre? Aquí está la consecuencia del desorden, de la falta a la ley de Dios. ¿Por qué será que ese niño nació enfermo? ¿Por qué será que el hombre dejó a su mujer? ¿Por qué? Porque se perdió el orden. Tanto fue el desorden que había, que dice Génesis 6, 5 al 7, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendrían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Entonces vino la destrucción. La destrucción de la tierra con el diluvio por parte de Dios. ¿Por qué? Porque la maldad era mucha. Era mucha la maldad y la desobediencia. Se había perdido el orden. Ahora eso nos ayuda a entender lo que va a pasar en este tiempo. ¿Habrá orden en este tiempo? Hay un desorden terrible. Y saben que está a punto de pasar esto. Por eso hay que estudiar la Biblia para que podamos entender cómo el Señor va a poner orden a todo este desorden que hay en este planeta. Dice Génesis 1:27, miren, este es otro ejemplo del orden y también el desorden que hay en este momento. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y cómo lo creó? Varón y hembra. ¿Cuántas Evas tenía Adán? ¿Y cuántos Adanes tenía Eva? ¿Sí? ¿Y cuántas Evas tiene este Adán? Ya esto es normal.
¿Desde cuándo empezó eso? Si Dios nada más hizo a Adán y a Eva, nunca se supo que Adán tuviera otras Evas por ahí, ni Eva tuviera otros Adanes por ahí. Sin embargo, hubo un hombre que sí lo hizo. Génesis 4:19, Lamec se llamó ese hombre, Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, no que una era nada más. Sin embargo, tomó 2. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Fue el primero que tuvo 2. Y así empezó la poligamia. Ahora, este tiene 4. Y es en una cultura el que tenga menos de 3 no es hombre. Pero este tiene 5. Este tiene 5. Y bueno, esa es la poligamia y está condenada. Es antibíblica. Por ese desorden pasó el diluvio. Pero miren, hubo un desorden más. Dice el Señor, varón y hembra los creó, mujer y hombre. ¿No es así? Y bueno, y entonces, ¿por qué se casan estas 2 mujeres? ¿No debería ser varón y hembra? ¿No debería ser mujer y hombre? Y ahora ellas 2 se aman entrañablemente como mujer y hombre. ¿Hay desorden o no hay desorden? Imagínense ustedes, no pueden tener hijos, no pueden procrear los sodomitas. Pero ahora las leyes de muchos gobiernos que andan en desorden los dan en adopción. ¿Y saben qué está pasando? Muchas de estas criaturas son abusadas por ellos mismos. Son desquiciados. Se perdió el orden, pero tiene su consecuencia. Miren hasta dónde va a llegar el desorden. ¿Se imaginan ustedes ahora 2 hombres se aman como mujer y hombre? ¿Y quién se los va a quitar? Si ya dicen que se aman. ¿Y saben qué dicen los padres? Yo mejor lo dejo para que no se vaya de la casa y no siente que lo discrimino, que le hago bullying, que esto mejor los dejo. Pero ¿qué dice la Biblia? Varón y hembra los crió. ¿Cómo es la sociedad? Ha avanzado más hacia el mal. Imagínense ustedes, ex sacerdote se casa con su monaguillo. Hágame usted el favor. Que dejó los oficios sacerdotales porque la Iglesia Católica ahora sí ya le van a permitir. Pero como no le permitía, dejó la sotana y se casó con el monaguillo. Por cierto, leí la historia. Era muy rico el sacerdote, el cura, era muy rico. Vivió pocos años y este personaje se quedó millonario. Su esposo le dejó una gran fortuna a ese hombre. Su esposo. Sí. No es ese el caso de que aquí el que compraba un carro, un taxi al papá de mujer. Bueno, hay varias historias. Pero decenas de historias similares. Quiero decirles, es bien triste. Los que deben poner el orden andan en desorden totalmente. Y en perversidad. Pero ¿de dónde viene ese desorden? Miren de dónde viene. Francisco, total apoyo a sodomitas. Bueno, ¿cómo se conduce el Vaticano? ¿A poco no es Iglesia Católica y se debe conducir por lo que dice aquí? Ya no. Ahora se conduce por lo que digan los activistas. El pecado. El Papa Francisco respalda el matrimonio igualitario cuando mucha gente está así abusando de sus criaturas, de sus pequeñitos, cuando han abusado de monaguillos, de monjas, de seminaristas y de niños. Es terrible. Es un total desorden. Inédito apoyo del Vaticano al movimiento LGBT. Necesitan estar cubiertos legalmente, dice él. ¿Qué interés? La pregunta de muchos periodistas. ¿Qué interés tiene el
el obispo de Roma para defender el pecado y a los pecadores. Apoyo de uniones civiles entre homosexuales desde el Vaticano. ¿De qué se trata? Entonces aquí yo debo explicar algo. El Vaticano no representa a la Iglesia Católica. No la representa, ya no la representó. El Vaticano es un poder que respalda todos los activismos de perversos del mundo. Eso es, ya está, poco a poco se va abriendo. El Vaticano y su principal protagonista, la cabeza de Roma, la cabeza del Vaticano, es la que principalmente está moviendo el mal. ¿Sí? Ahora, ¿se imaginan ustedes, sacerdotes e historias? Ruega por nosotros. Y hay cosas ocultas y muy perversas que están sucediendo, como hace algunos años, 2 monjas se casan. Imagínense, se sabía de 2 sacerdotes que dejaban las togas, pero ahora las monjas dejan sus hábitos y se casan. Y no son jovencitas de 20 ni 30 años, 57 años, grandes las mujeres, ¿ya? Y lo más curioso es que después de que ellas hicieron eso, decenas están haciendo lo mismo de monjas, de novicias. Hay un gran engaño allá adentro. Por eso hay libros como el de Frédéric Martel, Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano. Donde debería haber orden es donde hay más perversidad. Entonces, no estamos en contra de los feligreses católicos, no. Pero sí debemos denunciar donde están pervirtiendo la maldad, donde están fomentando la perversidad, la violencia, la maldad, el crimen, porque es un crimen a la humanidad. ¿Y saben qué dicen los sacerdotes? ¿Y qué dijo también el obispo de Roma? Por la pedrastria, el abuso a niños. ¿Saben qué dijo? Es que los niños los provocan. Los niños son los que provocan a los sacerdotes. ¿Se imaginan ustedes? Este libro muestra todo lo que está pasando realmente en la sede vaticana. Sodoma y Gomorra. Ese desorden, ¿cómo fue cumplido el juicio de Sodoma y Gomorra? Dice Lucas 17, 28 al 30. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lo que muchos no saben, lo que está haciendo Jorge Bergoglio es llevando a todos al fuego, porque eso es lo que viene. La palabra homosexual que se usa modernamente es gay, que significa feliz, pero es una palabra incrustada y fuera de contexto, porque esas personas no son felices, son sodomitas que están pervertidos por el pecado y que vienen hacia el fuego. ¿Sí? Que está creciendo en el mundo, está creciendo, pero el pecado, ese es su nombre, es pecado. Sodoma y Gomorra se van a cumplir nuevamente. Hoy en día estamos viendo que en el planeta hay mucho desastre. ¿Han visto ustedes eso? ¿Han visto los desastres? ¿Hay desastres o no hay desastres? ¿Hay calamidades? Demasiado hay. ¿Por qué será que hay tanta calamidad? ¿Por qué será que están anunciados los huracanes? ¿Por qué será que hay terremotos y suceden ya casi todos los días en alguna parte del mundo? ¿Por qué será que hay incendios? Porque hay inundaciones, ciclones. Acuérdense lo que pasó en el diluvio. Acuérdense lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Acuérdense cuando se perdió el orden desde el Edén y el primero que mató fue un hermano al otro hermano, porque se perdió el orden. Esto está pasando. Por eso los gobiernos ya no tienen un presupuesto amplio para poder reparar los daños de la tierra. Nadie puede detener estas calamidades, incendios por todos lados, provocados y no provocados, inundaciones, socavones,
deslizamientos de tierra, miles y miles de muertos por todos lados, erupciones volcánicas como la de España que dejó devastada una isla, desapareció. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Por qué pasa todas estas calamidades y por qué está toda esta ola de destrucción? Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? Recto, perfecto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Dicen otras versiones, Dios hizo al hombre perfecto, pero él buscó muchas equivocaciones. Él buscó muchas confusiones. Él tuvo muchas desobediencias. Y aquí la palabra es fuerte. Perversiones. ¿Qué es una perversión? ¿Qué entendemos por la palabra perversión o pervertir? Desviación. Buena información. ¿Qué más entendemos por pervertir? ¿Sabían? La rebeldía está bien, pero ¿qué más podría ser pervertir? Que la rebeldía se fomente la rebelión. ¿Sí? Rechazo. También tiene que ver con desviación. Acuérdense que estamos hablando del orden en el tiempo del fin. Dios todo lo hace ordenadamente. Dios hizo la tierra correcta y ordenada. Pero cuando el hombre falló, entonces vino la desobediencia y la perversión. Dice Isaías 13:9 al 11. He aquí el día de Jehová viene. Terrible. ¿Cuál es el día de Jehová? El juicio. Como el diluvio, como Sodoma. Es el día de Jehová o el día de la ira. Terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por eso hay tantas cosas, miren. Se está acabando el mundo y la gente no se da cuenta. Porque poco a poco la ira de Dios se va a manifestar. Poco a poco se va a ir manifestando. Todavía no llega, pero el mal ya está dando sus consecuencias. Por eso todas estas situaciones que vemos en el planeta, todas estas cosas. Entonces, por la cual dice el verso 10 de Isaías 13, por la cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Cualquier día de estos, la luna ya no sale, ni tampoco el sol. Cualquier día de estos. Está profetizado. Y el mundo estará en tinieblas y vendrá muerte y desolación. Dice en verso 11, y castigaré al mundo por su, ¿qué cosa? Que sigan fomentando a los sodomitas, que siga habiendo crimen, que siga habiendo desobediencia, que siga habiendo mentira, traición, robo, asalto. Viene un castigo. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la, ¿qué cosa? La arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué le pasó al mundo? ¿Qué le pasó al mundo? ¿Qué le pasó a la tierra? Éxodo 31:18. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. ¿Qué es eso? Los 10 mandamientos. La santa ley de Dios. Pero hay 2 maneras de transgredirla. Número 1, ignorándola. Es que esta ley es de Moisés. Es que esta ley es el antiguo pacto. Es que esta es la ley mosaica. Es que esta ley ya fue clavada en la cruz. Así la ignoran muchos. Y otros la ignoran pisoteándola abiertamente, no haciéndole caso a nada. Por esa razón,
Dice que castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia, porque esta ley fue dada para que haya orden. ¿Qué se perdió en el Edén cuando Eva decidió comer del fruto prohibido? El orden. Se perdió. ¿Qué está perdido hoy? El orden, y cada día el pecado va fortaleciéndose cada día más. Por esa razón dice Isaías 24, llega el juicio de Dios a las naciones. ¿Cuáles son las razones del juicio de Dios a las naciones? Dice Isaías 24, 4 al 6. Las razones del juicio: los hombres no han cumplido ni respetado las leyes de Dios, y han pecado y rebelado contra el Señor. Así que aquí está la clave. La ley de Dios es vigente. La ley de Dios sigue estando vigente. Es eterna. Es más, los gobiernos locales, los ministerios públicos, aunque son muy corruptos muchos, seguían por esta ley. El que roba es denunciado. El que mata va a la cárcel. El que adultera también todavía hay denuncias. ¿Sí? El que habla todavía chismes y calumnias también es denunciado. Viene de la ley de Dios. Viene de esta ley. Y entonces, ¿por qué la gente dice, esa ley es muy antigua, esa ley es muy vieja? No, esa ley no cambia, es eterna. Por esa razón vienen los juicios, porque el hombre no quiere cumplir la ley de Dios, no quiere obedecerla. La rebeldía del hombre traerá el juicio de Dios. Las consecuencias, entonces, cuando alguien no quiere obedecer, la tierra será arruinada, tanto desastre y calamidad, tanta guerra, tantos genocidios, tanto crimen. La tierra será arruinada y todos van a sufrir, sean ricos o pobres, porque todos habitamos en la tierra. No habrá vino ni alegría, todo será desértico, pero unos pocos se salvarán y se gozarán en la justicia de Dios. Fíjense bien lo que dice aquí, unos pocos. ¿Quiénes? Los que quieran ser fieles a Dios. Los que todavía se conduzcan por lo que dice la palabra de Dios. No por lo que diga el pastor, no por lo que diga el cura, es lo que diga Dios en su palabra. Los hombres pueden decir cualquier cosa, pero Dios no cambia. Dios dice una sola cosa. Así que serán pocos los que realmente se apeguen a la Biblia y a los mandamientos de Dios. Serán pocos. Los demás sentirán que están haciendo bien, aunque están engañados. Entonces viene dolor. El dolor de Isaías. ¿Cuál era el dolor de Isaías? Isaías se siente acongojado por la visión que tiene, ya que ve que la gente caerá por tanto pecado contra Dios. Saben que los profetas veían hasta nuestros días y lloraban al ver toda la ola de maldad y de crimen y de muerte. Porque los profetas ven el futuro. Y entonces Isaías vio en el verso 4 que la tierra ha quedado destruida, cayó enferma, y con ella también el mundo, el cielo y la tierra se enfermaron. ¿Saben que está enferma la tierra? ¿Y cuál es su enfermedad? El pecado. Esa es la enfermedad de la tierra, el pecado. Y no quiere sanar, porque quiere seguir en el mal, lamentablemente. Pocos son los que dicen, yo quiero hacer lo que Dios dice. Yo quiero hacer lo correcto porque yo quiero entrar en el orden divino. Y se olvidan de que todo lo que está pasando, como el ser humano ya no quiere obedecer, Dios pondrá un fin, como fue en el diluvio, para poder ordenar esta tierra. La tierra quedó contaminada por causa de sus habitantes, pues transgredieron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Aquí está la clave. Cuando usted le digan, ya viste, amiguita, ya viste, manita, ya viste, manito, ¿cuántos murieron allá? Hubo un deslave allá, hubo ahogamientos allá, hubo inundación allá, hubo volcán allá. Aquí está. ¿Por qué está sucediendo todo eso? La tierra quedó contaminada por causa de sus habitantes. O sea, los mismos seres humanos son causantes de su destrucción, pues transgredieron las leyes, falsearon el derecho, se perdió la justicia, el orden, y quebrantaron el pacto eterno. ¿Saben cuál es el pacto eterno? El rechazar a Cristo. Ese pacto que hizo en la cruz del Calvario para salvación, muchos no lo quieren. Quieren vivir abiertamente, paganamente, mundanamente.
Por eso la maldición consume la tierra y sus habitantes son asolados. Por eso han sido consumidos los habitantes de la tierra y son muy pocos. ¿Cuánto dice? Muy pocos los que aún queden. Así que más de 7.000 millones de habitantes, ¿cuántos realmente quedarán al final? Muy pocos. Porque la mayoría le gusta la desobediencia, le gusta el desorden. En la Biblia encontramos una visión del fin. Fíjense bien, ahí estamos terminando. En la Biblia encontramos una visión del fin que tiene que ver con el principio de la vida del hombre aquí en la tierra. Cuando Dios estableció los fundamentos de la tierra, estableció su constitución y le dijo, es una mujer, no son dos. Y le dijo, es hombre y mujer, no es hombre y hombre, no es mujer y mujer. O no es un animal y un hombre, no. Es hombre y mujer, no hay tercer sexo. No es que, mira, pobrecito, es afeminado, es gay. No, es sodomita, desobediente de la ley de Dios. Esa es la palabra correcta. Y no estamos en contra de manera de nadie personal. No, pero simplemente tenemos que fomentar el orden del principio de la vida aquí en la tierra. Dios le dijo al hombre y a la mujer que se casarían, que tendrían sus hijos, que se multiplicarían, pero nunca dijo, mira, tus hijos se van a casar, tu hija se va a casar con otra mujer y tu hijo se va a casar con otro hombre y luego van a adoptar. Ese es un desorden. Ese es un desorden. Aunque mucha gente disfrute placenteramente su pecado, lo que es pecado es pecado. ¿Sí? No estamos en contra de nada de manera personal de nadie. Sin embargo, Satanás fomenta hasta en la política y en las Naciones Unidas ese desorden de tal manera que se está creciendo la ola de pecaminosidad de los sodomitas, está creciendo fuertemente. Y le echan la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa del desorden. Dios dijo varón y hembra. Y algunos... Es delito. Ahora el pecado y la perversidad son hablar en contra de ellos delito. ¿Sí? Algo importante que alguien debe decirlo en cualquier momento. Si alguien quiere vivir con un hombre, es libre de hacerlo, pero que sepa que es una perversidad. Y muchos dicen, no, pero es que Dios es amor. Sí, Dios es amor y su ley es de amor. Al que ama castiga y le pone orden. ¿Sí? Aparte, no nacen así. Nadie nace homosexual, quiero decirle. Nadie. Porque quieren culpar a Dios por eso. No. Son los patrones y la perversidad fomentada desde niños y adolescentes, por lo cual se hace eso. ¿Puede alguien sanar? Claro que sí. ¿Por qué no ponen las estadísticas, la televisión, de los homosexuales que se están regresando a ser hombres? De que las mujeres que amaban mujeres y que ahora aman hombres, están sanando, porque el asunto está aquí. Son problemas psicológicos, psiquiátricos, son problemas de abusos que sanan y sanan con el poder de Dios. ¿Por qué abundan más? Porque no quieren el orden. Y están fomentando, es como una droga. ¿Por qué no para la droga? Porque la fomentan y hay un narcomenudeo tremendo. Esto es una verdadera plaga, pero si queremos, no podemos discutir con los gobiernos, políticas ni sistemas, pero con la Biblia defendemos que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y que es un Dios de amor. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Aborrece el pecado. A Dios no le gusta el desorden, le gusta el orden. Desde el principio se le dijo al ser humano que trabajara 6 días y que descansara uno, el séptimo día, el sábado. Y el hombre muchas veces trabaja, mucha gente trabaja como burro 8 días y vive menos años. Hay gente que se aboca por el primer día de la semana de descanso, el domingo, cuando la Biblia dice es sábado, séptimo día. Cada quien puede elegir dónde quiere estar y lo que quiera decidir, pero hay que tener el orden. Hay que estar conscientes de que hay un orden establecido. En la Biblia encontramos una visión del fin, este fin del mundo que ya viene, que tiene que ver con el principio de la vida del hombre aquí en la tierra. Si ustedes quieren saber cómo termina la tierra, vayamos al principio para saber cómo Dios estableció lo que estableció
y cuando el hombre no quiere el orden divino, viene el fin. La vida nos fue otorgada con un sentido trascendente. Acuérdense de esta palabra, en otra ocasión hablamos de esta vida trascendente. ¿Qué significa trascendente? Que nosotros estamos aquí, pero nos proyectamos hacia la eternidad. Amén. Que tiene que ver con la tierra y el cielo. La vida aquí en la tierra, acuérdense, es trascendente. Significa que estamos aquí, pero no nos quedamos aquí, sino que trascendemos. ¿Por qué? Porque esto se está echando a perder, ya se echó a perder. No podemos quedarnos en, dice Francisco, en la casa común. No, nuestra casa común está allá. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. A través de la historia de este mundo, podemos ver poco a poco la proximidad del cumplimiento de sus propósitos e ideales. ¿Se acerca el fin? ¿Cómo ven ustedes? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto le quedará al planeta? ¿Cómo podemos verificar que ya se está acabando? Todo lo que estamos estudiando. El terrible desorden, el menosprecio de la ley de Dios, la desobediencia a la palabra de Dios. Todas las señales aquí están. Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá ¿qué cosa? Pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y algunas de las cosas que están pasando hoy, que están pasando ahora. Para que nadie pueda, dice Apocalipsis 13:7, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y que el que no tenga esa marca no podrá comprar ni vender. Pregunto aquí, ¿a alguien ya no puede comprar ni vender? ¿A alguien le están impidiendo la entrada al banco? ¿A alguien le están impidiendo viajar? ¿Han escuchado ustedes algo sobre que van a impedir? ¿Sí? ¿En qué cosa? ¿En qué? Hay que ponerse la vacuna para que uno pueda viajar, pueda cobrar, y si no te la pone uno, pues no te vas a dar nada de eso. Y si se vacuna uno, pues ya tiene uno el derecho. Si no el derecho, pues ya tiene uno la marca de la marca de qué. La marca, sí, la vacuna no es la marca de la bestia, no lo es. Sin embargo, ¿por qué me tienen que controlar por una inoculación? ¿Sí? Entonces, estamos llegando a un cumplimiento de control, a un cumplimiento de control. Y tenemos nosotros que comprender exactamente lo que está viviendo el planeta en este momento. Tenemos que comprender hacia dónde va el mundo. ¿Por qué me impiden subirme a un avión si no tengo la inoculación? ¿Por qué será? ¿Qué tiene que ver eso? Ahora, es importante que nosotros podamos entender que algo está pasando. Algo está sucediendo. Estas restricciones, ¿será que tengan que ver con el mal precisamente? ¿Será que tengan que ver con una enfermedad? ¿Cómo ven ustedes? ¿Sí? Bueno, yo solamente saco la referencia aquí en relación a que por qué tienen que restringir tanto por algo que no es tan claro. Por algo que no es tan claro. Ya yo he hablado mucho acerca de esto, ¿verdad? ¿Sí? Si la inoculación fuera buena, ¿por qué se siguen infectando las personas? Número uno, si la inoculación fuera buena, ¿por qué algunos están muriendo? Y si la inoculación era buena, ¿por qué yo, si no estoy inoculado, no me permiten estar con los demás? Si el que está vacunado ya está
protegido, ya está protegido. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Hay una trampa atrás de esto. Hay una trampa. No es la enfermedad el problema. No es el contagio el problema. El problema es que no queremos entrar al control. Esto es parte de un control, pero lo están disfrazando por medio de una inoculación. ¿Quién nos lleva el control? El gobierno. Claro, esto sucedería y está escrito en la profecía de Daniel, el capítulo 2, y Apocalipsis 17, Apocalipsis 13, donde todos tienen que obedecer al sistema. Si no, no compras, no vendes, no viajas. Entonces, tenemos que nosotros entender que todas estas cosas, todo esto, de lo cual nosotros vemos así en letra, ya está sucediendo, ya está pasando. Entonces, aquí hay algo interesante. Dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. La clave del orden divino tiene que ver con la ley de Dios. Tiene que ver con la ley de Dios. Pero hay un conflicto entre las leyes de Dios y las leyes de los hombres. Dice Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo: aquí hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. ¿Saben una cosa? El mundo está viviendo en este momento una guerra bacteriológica. Es una verdadera pandemia. Y todos los requisitos que hay y todos los protocolos de la nueva normalidad, que ya quedó atrás la nueva normalidad, ahora viene más fuerte. Todo dependerá de una inoculación. Todo dependerá si obedeces, prácticamente. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando dicen que la inoculación que no es obligatoria, cuidado. Cuando dicen que es universal, cuidado, porque entonces es obligatoria. Es obligatoria realmente. Y es tan importante el control que ustedes y yo sabemos. Están yendo casa por casa. ¿Cuál es el interés? Si nunca antes se habían interesado por la salud, como ahora. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes, hermanos, amigos y amigas, de que lo que está sucediendo ahora es la fase final de este conflicto entre el bien y el mal. Es la fase final para poder decidir quiénes están con Cristo y quiénes no. Estamos entrando precisamente a la fase donde esto se acaba y Dios hace las cosas nuevas. Pero mientras eso sucede, el enemigo se ha antepuesto porque siempre se adelanta y está hablando de un reinicio, de un reseteo, pero no crean eso, porque eso tiene que ver con el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial tiene que ver con esto precisamente. Nadie podrá comprar ni vender sino el que pertenezca a ese nuevo gobierno, a ese nuevo sistema, ¿sí? La clave entonces de la victoria es la obediencia a los mandamientos de Dios. Antes de que Dios ponga orden nuevamente en el tiempo del fin, pasaremos por una gran crisis. Hay que entender, pasaremos por gran tribulación. Y habrá problemas, habrá destierros, despidos, despojos, habrá persecución. Está escrito en la profecía. Pero el Señor nos dice que no tengamos miedo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Entonces, cuando leemos en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 21, lo que leímos al principio, el capítulo 21 de Apocalipsis, cuando dice que vio un nuevo cielo
y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra se habían ido, el mar ya no era. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y cuando leemos en el verso 3 que dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Cuando leemos en el verso 4 del capítulo 21 lo siguiente, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Saben qué? ¿Saben qué significa todo esto? Que pronto vienen las cosas nuevas de Dios. Aquel Edén que se perdió se va a recuperar. Aquel jardín que se perdió se va a recuperar. Aquel que murió va a resucitar. Aquel que perdió todo se va a restaurar. Y nuestra vida, nuestros seres queridos muertos, enfermos, nuestra vida con dolores, con clamores, con penas, con amarguras, va a terminar y nos darán una vida nueva. Amén. ¿Saben qué? Esto ya viene, por eso esto se va a poner un poquito más complicado. Esto es importante entender. Según Apocalipsis, antes de que llegue el capítulo 21, vino un gran juicio, una gran confrontación. Terremotos, calamidades, volcanes, crímenes, guerras, epidemias, muerte como la que tenemos. Siguiendo el proceso, viene más fuerte, porque ya va a terminar. Pero ya va a terminar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé humildad, que nos dé obediencia. Hay que regresar a lo que dijimos aquí hace un momento, los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Esto es muy importante. El orden, volver al orden divino, porque cuando yo vuelvo al orden divino, estoy integrándome al orden que el Señor está haciendo en el tiempo del fin. Todo lo que no obedeció, todo lo que fracasó, todo lo que engañó, todo lo que robó en el mundo, todo el sistema de mercado negro, oculto, crimen organizado, política, corrupción, maldad, traición y muerte, va a acabar. Ahora Dios hará nuevas las cosas. Por eso es importante que ustedes y yo estemos conforme a los mandamientos de Dios. El fin de todo discurso dicho es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. No hay otro camino. Este es el camino de la obediencia. Y si somos cristianos, obviamente el Señor Jesucristo dice que la ley es importante. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es el camino. Esta es la clave. Ahora, noten ustedes, no estamos hablando de religión. Aquí no estamos hablando de religión, estamos hablando del camino de la verdad, del principio y del orden que el cielo puso, que es los 10 mandamientos, que es el sello de Dios del Santo Sábado. Si nosotros vivimos conforme a esto, dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es que no les ha amanecido. ¿Saben? Cristo viene pronto y debemos estar preparados, porque para entrar al orden que Él va a recuperar. Todo esto se va a recuperar. Primero dice la Biblia en Apocalipsis 21, que cuando Cristo venga, que ya está muy cerca, iremos con Él por 1000 años. Reinaremos con Cristo 1000 años. Pero terminados los 1000 años, la tierra es purificada, se acaba el pecado, con fuego se purifica la tierra y entonces se restablece el orden aquí. Amén.